diferentes métodos para la estimación de la infiltración, dependiendo de la información con que contamos. Habíamos dicho que si contamos con la precipitación y el escurrimiento simultáneamente medidos, es decir, dietograma e hidrograma, pues utilizamos habíamos mencionado que en casos extremos, pero que son bastante frecuentes, cuando no contamos con registros de escurrimiento, solamente con medidas de precipitación, ¿no? Utilizamos el método del número de curva del Soil Conservation Service. Entonces, en este caso, que es el que estoy enseñando acá en la lámina, pues lo que necesitamos es justamente determinar el número de curva. El número de curva que a través de esta relación que está acá arriba nos permite transformar la lluvia en escurrimiento directo o precipitación efectiva, ¿no? Para eso necesitamos saber a cuál curva entramos o qué parámetro S es el que corresponde a la formulita, ¿no? Y el Servicio de Conservación de Suelos ha desarrollado una serie de tablas que ya les hemos dado en que los dos aspectos más importantes son, obviamente, el tipo de suelo, A, B, C, D, y el uso del suelo o cobertura vegetal que está en la primera columna. Hay otros aspectos que pueden ser de precisión, pero esos dos son los esenciales. Conociendo eso con un relevamiento en campo, pues uno puede determinar el número de curva. Sin embargo, habíamos dicho que este número de curva que obtenemos es el número de curva en estado normal de humedad antecedente del suelo, porque ese es el tercer factor sustancial que ya habíamos discutido en la anterior clase, ¿no? Entonces decíamos que cuando el suelo está en un estado normal de humedad antecedente, normal quiere decir que en los 5 días anteriores al evento que estamos analizando ha llovido entre 2.5 y 5 centímetros. No hago ninguna corrección, es el valor que he tomado de la tabla. Pero si está muy seco, que es el caso 1 o A, ¿no? O está muy húmedo, tengo que hacer correcciones. Muy seco quiere decir menor a 2.5 centímetros de lluvia en los 5 días anteriores, y muy húmedo quiere decir mayor a 5 centímetros en los 5 días anteriores al evento que estamos analizando. Si se da cualquiera de esos casos, el 1 o el 3, debo hacer esta corrección mediante estas relaciones a partir del número de curva que he leído en la tablita, ¿sí? Entonces, ese número de curva, como hemos visto, es la clave para poder calcular el escurrimiento directo o precipitación efectiva según este método. Hay también tablas así, como que la que les estoy mostrando, que en vez de aplicar la formulita a partir del CN2, que está en la primera columna, va transformando en, ya sea en el caso de que el suelo esté muy seco o de que el suelo esté muy húmedo. Fíjense, vale la pena analizar algún valor, digamos, 70, por decir algo, 70. Si está muy seco, fíjense cuánto baja, al 51, y si está muy húmedo, cuánto sube, al 85, ¿no? Entonces, esa corrección puede ser tan importante o más que el mismo hecho de determinar el tipo de suelo o la cobertura vegetal, que son los otros dos factores que determinan la magnitud del número de curva, ¿no? Entonces, recuerden siempre esos tres factores que determinan, como habíamos dicho al comienzo, acá en el método del SCS, pues se ve claramente que se están tomando en cuenta. Bien.
A ver, antes de pasar al tema de explicarles cómo funciona esto en las cuencas, esta laminita es un poco retrotrayendo el proceso que habíamos explicado en la anterior clase, ¿no? Donde les decía que el suelo está obviamente compuesto por partículas sólidas y en algunos casos aire y agua, ¿no? Acá, pues ya les he dicho que en la zona no saturada además hay aire, en la zona saturada del suelo es solamente agua, por eso es saturada, ¿no? ¿Qué es esto? Y por eso está la laminita. Esto se llama frente de avance del frente húmedo, precisamente. Este es un gráfico que representa el avance de la humedad en el suelo. El eje de abscisas sería coincidente con el nivel del suelo. Y vamos a decir que hay provisión de agua desde la superficie, ya sea por precipitación, ¿no? O por riego. Entonces, ¿qué pasa? El agua penetra, se inicia el proceso de infiltración. Estos perfiles se ven que van bajando, se van profundizando, ¿ya? Aquí en abscisas está la humedad y en ordenadas está la profundidad. Se va profundizando. Esta zona, que es bastante constante, que se ve hasta abajo, esa se llama zona de transición, ¿no? Perdón, de transmisión, que transmite la humedad hacia abajo. Esta zona con gran pendiente se llama de transición, de este valor a este otro valor. Y esto que está acá se llama frente húmedo, ¿no? Entonces, ¿por qué les muestro estos diagramas? Porque al final, después de un tiempo relativamente largo, el esquema de humedad se ha formado y queda como este rectángulo, más o menos, que están viendo con línea gruesa. Esa es, digamos, una aproximación que utilizan todos los modelos de flujo del agua en las zonas no saturadas del suelo, ¿ya? Porque ya les he comentado que analizar el flujo en esa zona es bastante complicado por la existencia de fuerzas electrostáticas capilares adicionalmente a las gravitacionales, ¿no? Bueno, nada más ese comentario que quedó en el tintero. Lo que sí quiero explicarles, y aquí voy a salirme un ratito de la presentación para que entendamos de qué estamos hablando. En alguna ocasión ya les he comentado que, pues, en una cuenca no es que hay un solo tipo de suelo o un solo tipo de cobertura, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es, yo tengo acá, digamos, esta cuenquita. Y voy a decir que conforme la altura, hay diversos tipos de vegetación, ¿sí? Por ejemplo, yo diría acá que tengo en la parte alta, digamos, solo pastizales o roca, no sé. Y acá en la parte media, arbustos. Y en la parte baja ya tengo, digamos, algo más de pastizales, más arbustos, y acá abajo ya hay grandes árboles, ¿sí? A esto yo podría llamarle tipo de vegetación 1, tipo de vegetación 2, cobertura vegetal o uso del suelo, como ya saben. 3, nada más es para darle una nomenclatura, ¿no? Y 4. Bueno, por otro lado, voy a dibujar acá la misma cuenca. Por favor, créanme que es la mismita, por más que en el dibujo resulte un poco diferente. Ya. Entonces voy a decir, y para facilitar las cosas voy a pintar con color rojo los tipos de suelo. Así un poco loco para que, voy a poner con rectas para que no se confundan después con las curvas de la vegetación, del tipo de vegetación que he puesto, ¿ya? Entonces voy a decir que ahí tengo 1,
por alguna razón acá otro, y acá, caramba. Y acá, por decir algo, otro, así, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? A este le voy a llamar suelo tipo D, ¿ya? Es muy... no, mal. Sí, está bien. Digamos, a este le llamaré C. Este que sea tipo A y este que sea de suelo tipo B. Obviamente estoy poniendo de forma aleatoria. Bueno, este mapa que se llama de cobertura vegetal, este que se llama mapa de tipo de suelos, se conjugan en un solo mapa, que se llama el mapa de complejo hidrológico. Sigue siendo la misma cuenca, jóvenes, por favor. Ya, no, eso es el que se distorsiona es porque no hay cómo copiarse igualito, ¿ya? Pero bueno, entonces acá lo único que yo voy a hacer es copiarme estas curvitas, digamos que sean estas mismas, ¿ya? Una curva, una segunda curva, la misma, ¿no? Es como que estoy superponiendo estos dos mapas, así y así están las curvas, ¿no? De esa superposición, que la voy a procurar hacer así, esta había sido así, y esta había sido así, ¿no? Ok. ¿Qué está pasando, jóvenes? De esa superposición, fíjense, y esto es lo que quiero mostrarles, para cualquier elemento, por ejemplo, este que estoy tomando acá, hay una combinación de suelo y tipo de suelo, de cobertura vegetal o uso del suelo con tipo del suelo. Por ejemplo, acá, esta zona es B1, ¿cierto? Entonces, esto sería una combinación de B1, de la cobertura tipo 1, con el suelo, a ver, este ya está en con suelo C, ¿cierto? Eso es. En general, para cualquier elemento I que tengo una combinación de cobertura vegetal I con tipo de suelo I, y ese tiene una superficie A sub I. ¿Sí? Eso, el tamaño de lo que ha churado. En este caso, por ejemplo, voy a cambiar de color. Por ejemplo, con este naranja, y voy a dar un poquito más. Digamos, este pedacito, ¿qué había sido? Este pedacito es B3, fíjense acá, ¿no? Y está por sobre esta línea. Entonces, este pedazo, ¿qué es? Es B3 con el suelo tipo A. ¿Qué significa eso, jóvenes? Fíjense, cada elemento de estos, que ha resultado en el mapa de complejo hidrológico, tiene un determinado CN, un determinado número de curva de esa combinación, que le vamos a llamar CNI. Claro, este CNI, jóvenes, ¿qué es? Este CNI, obviamente, es el CNI que he tomado de la tabla, es decir, en estado 2. Ese mismo CNI, yo, acuérdense, tengo que corregir ya sea al estado 1 o ya sea al estado 3, o simplemente que se quede en el estado 2, ¿no? Si no cumple las condiciones que hemos discutido hace un rato. Eso es. Pero fíjense entonces, cada uno de estos elementitos tiene un CNI. La pregunta es, ¿cuál es el CNI representativo de toda la cuenca? El CN, ya no el CNI, ¿no? El CN representativo de toda la cuenca es la suma ponderada por el tamaño de cada elemento. ¿De acuerdo? Sería, a ver, voy a escribir acá entonces, pues que quisito, el CN representativo de toda la cuenca, ¿qué sería? Sería la sumatoria en el numerador de todos los
AIs por sus CNIs, ¿no? Sus CNIs, dividido la sumatoria de los AIs. Listo, eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, el CN representativo de la cuenca es la suma del valor de cada CNI por el área donde es representativa, eso está en el numerador, dividido la suma de todas las áreas, que obviamente el denominador es el área total de la cuenca, ¿no? Que quede claro, listo. Eso es. Entonces, nuevamente, aquí la ponderación es nada más proporcional al tamaño donde ese valor es representativo. Bien. Dicho eso, entonces, les muestro ya lo que sucede en la realidad. En la realidad, pues tenemos, por ejemplo, un mapa de la red hídrica, donde yo puedo reconocer las subcuencas, pero tengo un mapa de vegetación, que son estas, un mapa de tipo de suelos, y a partir de eso, perdón, acá está el de tipo de suelos, y en la parte inferior de la superposición de estos dos, fíjense, se forman otros elementos, donde yo tengo que determinar esos CNIs, ¿sí? Acá debo decirles, jóvenes, que lamentablemente en las clasificaciones de los países no se tiene una estandarización total. Es decir, que las denominaciones de las vegetaciones, de la cobertura vegetal o uso del suelo, no es idéntica a la de la tabla del SCS. Y peor con los mapas de suelos. En los mapas de suelos de los países se tiene clasificaciones pues totalmente diferentes. Nadie clasifica ABCD como el Soil Conservation. Ahí se necesita hacer una equivalencia entre estos mapas de los países con las denominaciones del método. Para eso, normalmente se requiere un buen edafólogo, un tipo que conozca exactamente cómo son los suelos en una determinada región, que analice en el laboratorio y que pueda hacer esa equivalencia, ¿sí? Ese es un punto que en la última clase, cuando estemos viendo cómo se arman los estudios hidrológicos, les mostraré algún ejemplo. ¿Bien? Bueno, acá en este ejemplito nada más les he puesto una situación muy sencilla, en la cual en una cuenca, el 70% de la cuenca tiene un número de curva 70, ¿ya? Y un 30% de la cuenca tiene 86. Entonces es un poco lo que les decía en el gráfico, en las figuras que les he mostrado. Ya aquí ya está en porcentaje. Imagínense que esto sea de 100 kilómetros cuadrados, ¿no? 70 kilómetros cuadrados con 70 de CN y 30 kilómetros cuadrados con 86, ¿no? Esto ya está en porcentaje, o sea, es más fácil. A ese 70% le atribuyo el valor de 70 y a este 30% de la cuenca el valor de 86. Hago esta operación, que es una ponderación, como ustedes están viendo, y es 75. Si no tienen esos porcentajes, tienen que hacer, como he dicho acá, perdón, no está aquí, está en el dibujito, como he dicho acá, esta formulita, ¿no? Yo sumo siempre el producto, ¿no?, de cada valor de CNI por su área, por el tamaño del polígono donde es válido ese valor, y lo divido entre la área total de la cuenca, ¿sí? Que equivale a lo que acabo de decir, es la repartición por porcentajes del valor representativo en cada elemento. Listo. Eso es. Entonces, de esa manera determinamos el CN, que es representativo de toda la cuenca. Eso es muy sencillo. Y bueno, para terminar este capítulo, voy a hablar de algunas fórmulas empíricas que van a encontrar en la literatura. En la literatura, pues, hay decenas de formulitas como esta. Esta que están viendo en la lámina es la formulita del señor Horton, ¿ya? Capaz que la del señor Korsakov es todavía más sencilla. Como pueden ver acá, está siempre la capacidad de infiltración, ¿no?
y a la derecha el tiempo. Enseguida volvemos a la de Horton. Acá esta es más sencilla, la capacidad de infiltración, ¿no? Dice que es proporcional al tiempo, pero elevado a un exponente n-1. Esta formulita normalmente es de una exponencial negativa. Acá los coeficientes empíricos son C y N, fíjense, ¿no? C y N. En esta fórmula de Horton, que es la más conocida, la más utilizada, que es esta, que es una exponencial negativa también. Fíjense, acá hay un valor mínimo al cual tiende la humedad antecedente, ¿sí? Y eso capaz que, a ver, les voy a contar un cuentito, por qué hay eso, y por qué en estos perfiles también hay este valor mínimo, acá. Si se fijan acá, no está en cero, está el valor de humedad que les he dicho, ¿no? Acá, digamos, hay un W0, por decirle algo, un contenido mínimo de humedad, que siempre queda. Por eso, en la mayoría de las fórmulas de infiltración, no llega a cero esto, no llega a cero, ¿no? Sino que siempre llega a un valor asintótico, puede ser muy próximo a cero, pero en general no lo es, ¿no? ¿Por qué es eso? Aquí, a ver, me voy a la pizarrita. Digamos que yo tengo acá un grano del suelo, muchas veces ampliado, ¿ya? Este es el grano sólido, ¿de acuerdo? Alrededor de ese grano, jóvenes, y voy a pintar con diferentes colores ahora. También se adhiere el agua. Se adhiere el agua. Voy a pintar primero y después les explico. Esta línea, caramba. Caramba. Ahora sí. Aquí una primera capita voy a pintar con color azul, ¿ya? Así. Voy a pintar otro con color rojo, un poco más fuera y más grueso, ¿ya? Aquí. Así. Y digamos muy por fuera voy a pintar con color verde otro todavía. Voy a pintar mucho más difuso, digamos así, ya más grande. ¿Ok? ¿Qué es esto? El azulito se llama agua higroscópica. Agua higroscópica, ¿ya? Ese es el más interior. El rojito se llama agua capilar. Y el verde que he pintado sería el agua gravitacional. Esta clasificación de agua alrededor de una partícula sólida de suelo se debe al grado de adherencia que tiene el agua con respecto al sólido. Si comenzamos por el agua gravitacional y lo vamos a comparar con un textil, una toalla, digamos. Yo agarro la toalla, la meto en un balde de agua y saco la toalla. Ustedes van a ver que el agua chorrea. Al comienzo un gran chorro, si mantienen por mucho tiempo, ya pues poquito, un chorrito, unas gotas y después apenas se agotea, ¿no? Pero el agua está saliendo de ese textil, de esa toalla, por gravedad, fluye por gravedad. Entonces en el suelo es igual, hay una porción del agua que pasa por los intersticios, por los espacios vacíos del suelo, ¿ya? Por gravedad. Ese es el agua gravitacional. Y del agua gravitacional ni se enteran las plantas, por ejemplo. Ya las raíces de las plantas no pueden aprovechar ese agua. Ese agua va a dar finalmente a la zona saturada del suelo, al acuífero, ¿no? Ya hemos dicho que es el agua que explotamos, que utilizamos, no del acuífero. El agua capilar es el agua que sí aprovechan las plantas, porque es el agua que de alguna manera, por esas fuerzas electrostáticas de las que ya hemos hablado varias veces, se adhiere y apenas fluye.
Entonces las raíces, como está pasando lentito el agua ahí, ¡truc!, pueden captarla, ¿sí? Ok, pero ese agua de alguna manera, si es que permanece tiempo, va a ir también fluyendo. El que no fluye y está total y absolutamente adherida al grano es el agua higroscópica. Y volviendo al ejemplo de la toalla, cuando nuestra toalla todavía está húmeda, no está se nota que está todavía con agua, ¿yo qué hago? Para secarla, para sacarle el agua, la exprimo, la someto a una fuerza mecánica, ¿no? Un medio mecánico, ¿no? Entonces, lo propio, en el suelo yo podría sacar esa humedad compactando el suelo, por ejemplo, de hecho, en los terraplenes de las carreteras o en una presa de tierra, ¿no? ¿Qué se hace? Se le pone agua y se compacta hasta lo que se llama un nivel óptimo de humedad que se hace con una prueba, ¿no? Entonces, ahí directamente el agua excedente, si quieren, la estoy sacando mediante aplicación de una fuerza. En el caso de la toalla, lo exprimo. Listo. Aunque la exprima con toda mi fuerza, el textil va a seguir húmedo. La única manera que tengo de sacarle el agua, sacarle toda el agua, es con calor. Yo la voy a planchar mi toallita o la voy a meter a la secadora, no sé, pero le voy a aplicar calor. Entonces le voy a sacar todo el agua, ¿de acuerdo? En el caso del suelo, el agua higroscópica, como no está sometida normalmente, salvo la primera capita, a calor, se queda con esa mínima humedad. Esto que les he mostrado en las láminas, ¿no? Este valor mínimo que queda en los diagramas, que no llega a cero, ese es el agua higroscópica, esa mínima cantidad de humedad que no llega a cero, ¿no? Y lo propio, un poco que la justificación de los métodos, y por eso es que me acordé del asunto, ¿no? Estas curvas nunca llegan a cero, o bueno, por lo menos la mayoría de los modelos, la de Philippe y no sé qué, tienden a un valor asintótico cercano a cero. Bueno, aquí, todas estas relaciones, fíjense, acá hay un valor inicial del cual parte la humedad, la capacidad del suelo, estamos hablando, ¿no? Va a ir infiltrando el agua y llega a un valor, hemos dicho, mínimo FC en este caso, ¿no? Pero siempre descendiente en el tiempo. Eso es lo importante. Todas las relaciones, como esta de Kostiakov, esta otra del señor Lipp, ¿no? Tienen una serie de constantes o coeficientes. Este que es más facilito, ¿no? Habíamos dicho el C, el N. En el caso de Orton es el FC, el F sub 0 y además el K, ¿no? En la literatura, ustedes van a poder encontrar recomendaciones para los valores de esos coeficientes. Sin embargo, son referencias nada más, ¿ya? Cuando hay un suelo agrícola desnudo, cubierto, si hay pastos, no sé, hay una serie de recomendaciones. Pero ya les he dicho, no sirven para diseño. Para diseño, jóvenes, ¿qué hacemos? Tenemos que medir, ¿ya? ¿Y qué tenemos que medir? ¿Cuánta agua infiltra? Esto que están viendo y que su compañero en la próxima clase les va a explicar con mucho detalle es un infiltrómetro. Como pueden ver, estos son 2 cilindros concéntricos. ¿Cómo se hace y para qué se hace? Chiquic, bueno, ahora sí ya me voy a salir de esto que ya no. Entonces, lo que hemos visto ahorita en ese dibujito del infiltrómetro es algo así. Este que es el suelo, ¿ya? La superficie del suelo, y lo que yo vi es que tenía
un cilindro por acá, digamos, que está hincado. Lo que no se ve obviamente en el dibujo es que está hincado, ¿ya? Y otro interno que lo voy a dibujar con otro color, digamos, color azul. No, el azul lo voy a utilizar para otro. Más oscurito. Son del mismo tamaño como han visto. Aquí yo lo voy a dibujar un poquito más chico para que se distinga, pero uno dentro del otro. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es, primero, llenar de agua solo el cilindro exterior, todo esto, digamos hasta acá, ¿ya? Y se deja que infiltre el agua. Con eso se forma un bulbo acá, un bulbo de agua, un bulbo húmedo. Y aísla toda esta zona que es la zona de experimentación. Una vez que ha penetrado todo el agua del cilindro exterior, recién yo pongo en el cilindro interior una cantidad determinada de agua, ¿sí? Por ejemplo, hasta acá. ¿De acuerdo? Estos cilindros normalmente son cilindros graduados, ¿no? Aquí está marcadito, qué sé yo. O simple y llanamente tengo pues una regla, puedo ponerle una regla, ¿no? Puedo ponerle una regla, por ejemplo, acá dentro, una regla graduada, digamos que es esto, para saber cuánta agua hay. O simplemente se utilizan ciertos mecanismos como un limímetro, en que le pones acá un cable, le pones un cable a un ojito eléctrico, ¿no? Este es un ojito eléctrico, aquí, y otro cable por acá, este siempre está conectado. Entonces, cuando se cierra el circuito, este ojito se prende, ¿no? Cuando tú estás justo tocando la superficie acá. Si se baja, ¿no? Ya no va a tocar, entonces tú tienes que volver a bajar tu puntita del limígrafo hasta que cierre el circuito. Y ahí vas controlando cuánto va bajando el agua en este cilindro interior. Esa es la prueba de infiltración. ¿En cuánto tiempo se va bajando el agua de este cilindro? Esa es la prueba. ¿Para qué hago eso? Para obtener pares de valores, ¿sí? Pares de valores. ¿Qué quiero yo tener? Quiero tener cuánta agua se ha infiltrado en un tiempo de sub 1. ¿Cuánto ha infiltrado en un tiempo de sub 2? Y así siguiendo, cuánta agua ha infiltrado en un tiempo de sub n. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy creando pares de valores, infiltración, tiempo. ¿Para qué estoy haciendo eso? Fíjense nuestra formulita, cualquier formulita de las que hemos estado mirando, esta de Cocker fácil. Si yo tengo infiltración y tengo T, tengo muchos pares de valores, yo mediante regresión puedo determinar los valores de C y de N. O lo propio acá, pues podré determinar los valores de FC, F sub 0 y K. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso que se sigue. Repito, para cualquiera de estas fórmulas empíricas, ¿ya? Lo que tengo que hacer es determinar en campo sus coeficientes. Para eso necesito pares de valores de infiltración y tiempo. Eso lo hacemos mediante estas pruebas de infiltración. Voy anotando en cada instante del tiempo cuánto infiltra y pues tendré esos pares de valores. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿para qué sirve esto, jóvenes? Yo les he enseñado dos corrientes, si quieren, de análisis de la infiltración. Uno son los métodos tanto del índice de infiltración media phi, del IPA, el método del Servicio de Conservación de Suelos, ¿no? Esa es una manera de calcularlo. Estas otras fórmulas empíricas nos sirven para controlar lo que hemos calculado, para que no van a obtener nunca con decimales que sean igualitos los valores, eso es imposible, ¿no? Pero sí vamos a poder ver que está en el mismo orden de magnitud. Eso es importante controlar. ¿Por qué? Porque, como han visto,
La infiltración básicamente es la que determina la cantidad de agua que no se va a perder, es decir, que va a escurrir, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la manera de poder controlar que no nos estemos disparando, en otras palabras, de tener referencias en terreno que nos digan si tus cálculos son adecuados. Bien, eso es en cuanto a el temita de infiltración. Tendríamos todavía alguien que está. Bueno, si no hay preguntas, pues eso era lo que me quedó de la anterior clase, que ya no alcancé a contarles. Voy a pasar a otro temita, pero les dejo el micrófono si hay preguntas. Es bastante sencillo ese tema de infiltración, pero es súper importante, como les he dicho. Bien, ahora voy a contarles, en la próxima clase, el día viernes, su compañero asistente va a hacer una presentación de instrumentos de medición. Yo voy a comenzar un poquito a hablar el tema porque quiero explicarles que en el próximo capítulo vamos a hablar muchísimo de hidrograma medido, hidrograma medido. Ajá, ¿y de dónde sale ese hidrograma medido? ¿Ya? Entonces, un poco que quiero en estos minutos de clase, pues referirme a eso, ¿ya? Siempre plantearemos primero el problemita de qué se trata. Acuérdense, jóvenes, que de lo que se trata es que nosotros tenemos, de hecho, una cuenca. Ese es el punto principal. En esa cuenca hay una red hídrica. Está saltando mi. Digamos, este es el río principal, una red hídrica, qué sé yo. Y hemos dicho que aquí en este punto de la salida hay una sección de control, que es la que me interesa para cualquier obra hidráulica, para lo que queramos, ¿no? Listo. Asociado con un determinado nivel de agua, hay un caudal. Ya les he dicho que acá, a partir de un cero, voy a pintar esto con rojo, ¿ya? Aquí hay un nivel de aguas. A ese nivel de aguas, yo le llamo, caramba, ahí. A ese nivel de aguas, yo le voy a denominar H, ¿ya? H, y normalmente se expresa en metros. Pero asociado a ese H, siempre hay un un Q, un caudal, que se mide en metros cúbicos por segundo. Lo que quiero decirles, jóvenes, es que en general, en estos ríos, en estas secciones de los ríos, no se mide todos los caudales y en todos los momentos el caudal. Lo que se mide es el nivel de aguas. Entonces, lo que hace falta es algo que nos permita pasar de altura, de tirante de agua en el canal, en el río, a caudal. Ese es el cuentito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a nuestra presentación. Esa es esta otra. Listo, entonces, lo que acabo de decirles, lo que medimos en los ríos es la altura de agua, el tirante de agua, y conformamos un limnigrama. La regla que ven ustedes en las secciones de los ríos, es una pinche regla, es un limnímetro. Cuando tiene la posibilidad de darnos información continua en el tiempo a través de un graficador como del pluviómetro, qué sé yo, se llama limnígrafo, y que eso nos da un limnigrama, que es esto, altura de agua en el tiempo. A través
Para poder convertirlo en un hidrograma, que tenemos acá caudal, fíjense, y tiempo, yo necesito una función o una gráfica que me relacione justamente esta altura, este tirante de agua, con el caudal correspondiente. Esta curva, que se llama curva de gasto, curva de calibración, ¿no? Es única para una determinada sección de un río. Es decir, que es solo válida para esa sección de ese río, ¿ya? En nuestro dibujito, ¿dónde está? Esa curva solamente vale para esta sección. Si yo, por ejemplo, me tomo otra sección, por acá, por decir algo, ya no sirve esa curva. Tengo que hacer otra. ¿Por qué? Porque la cuenca sería así. O si tomo más abajito, aquí, ya no es la misma cuenca. La cuenca va a ser seguramente así, podría ser así, no sé. Y es otra cuenca. Por lo tanto, esa gráfica que les muestro de relacionar el tirante de agua con el caudal solamente vale para esa sección donde les voy a enseñar cómo se construye esa función, esa gráfica para transformar la altura de agua en hidrogramas, ¿no? O en caudales y por lo tanto hidrogramas. Entonces, cuando estemos hablando en el próximo capítulo de el hidrograma medido, estoy queriendo decir el lignigrama medido que a través de su curva de gasto he transformado en hidrograma medido. Eso va a querer decir. ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces, jóvenes, les contaré. Aquí hay un esquema de una estación lignigráfica, por ejemplo, ¿no? Donde ustedes pueden ver la sección de un río, hay un cárcamo que tiene una conexión que por tubos comunicantes va a mantener el nivel de las aguas en el cárcamo, justamente, igual que en el río. Eso nos permite acá poner un flotador en el pozo de este cárcamo, ¿no? Y eso va a un registrador que es el limnígrafo. El limnígrafo, repito, está registrando las alturas respecto de un cero, ¿ya? En el cauce del río. Adicionalmente, estas cosas que están viendo acá son reglas limnimétricas, que pues uno lee cada vez que va allá y observa la regla, uno tiene que leer, ¿no? Eso no nos da información, sino es cuando lo vamos a observar. Bien, entonces, tenemos un control, si quieren, para el limnígrafo, que es el que nos da las alturas de forma continua en el tiempo. Aquí está la regla limnimétrica, y han debido ver en muchos puentes se pone, en alguna de las pilas se lo fija para que no se caiga. Esto que está aquí a la derecha, superior, es el registro donde va graficando los niveles de agua que finalmente pues se traducen en esto. Como pueden ver, tiene una forma muy semejante a la del hidrograma. El lignigrama y el hidrograma son prácticamente, tienen la misma forma, ¿no? Bien. Entonces, hay muchas formas de representar. Tengan cuidado, en algunos casos las alturas la ponen en ordenadas y los caudales en abscisas. En otros casos, al revés, el caudal en ordenadas y las alturas en abscisas. Eso no hay una regulación, digamos, que determine siempre debe ser así. No. Al final de cuentas, estás relacionando dos variables, ¿no? Y listo. Y puede ser cualquier tipo de función, como estas que he puesto aquí en la lámina. Por ejemplo, podría ser una función cuadrática como esta, de AH cuadrado más BH más C, donde obviamente tienes que determinar los valores de A, B y C. O acá en la segunda tienes que determinar A, H sub 0 y N. En la tercera tienes que determinar Q sub 0 A y H sub 0. En fin, para cada función que relaciona a tirante de agua H con caudal, siempre van a haber coeficientes.
como todo lo que hemos hecho. ¿De dónde saco esos coeficientes? Saco de un proceso de regresión en base a ¿qué? A pares de valores. Pares de valores, altura, caudal. Altura, caudal. ¿De dónde saco esos pares de valores? Eso saco de procesos de aforo, de medir en el río, de medir en campo, simultáneamente la altura que hay en el río y el caudal que está discurriendo en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, estos pares de valores, estos puntitos que están viendo ustedes, cada uno de ellos yo tengo que establecerlo en el río, en la sección del río donde voy a aplicar esta curva de gasto, ¿no? Mediante procesos que ahora les voy a contar. Entonces, decimos que se llama aforo directo al conjunto de operaciones realizadas en el río para calcular el caudal circulante en un momento determinado, anotando al mismo tiempo la altura en la escala, la altura de agua en el río. Entonces, lo que se hace es, se obtienen pares de valores, HQ, que nos va a permitir establecer los coeficientes de cualquiera de esas funciones que son habituales en la hidrología para las curvas de gasto. El principio general que se aplica es que el caudal es igual al área hidráulica de la sección, ¿no? Multiplicada por la velocidad media de la sección. Acá que estamos diciendo jóvenes, y yo nada más les hago recuerdo, ya, que en esta sección, que voy a pintarla más grande ahora, pliqui, digamos que yo tengo esta sección, así, así. Aquí tengo, ¿no? Es esto. Esta es nuestra sección, ¿no? El área hidráulica es esto, el área mojada también se llama, ¿cierto? Todo esto. Y cuando hablo de la velocidad, tiene que ser una velocidad representativa de toda la sección. ¿Y por qué digo de toda la sección? Porque la velocidad, y aquí ya voy a dibujar unas líneas que se llaman isotáqueas, que en la presentación también van a aparecer, que son líneas isotáqueas, son líneas de igual velocidad, ¿no? Acá están las grandes velocidades. Normalmente en la parte central del cauce y va disminuyendo, va disminuyendo. Todas las tembladeras son de mi mano, ¿ya? Así. Teóricamente, si esta línea roja fuese de hormigón, por ejemplo, que ya no sea un canal natural, sino artificial, pero de una forma rara, es hormigón, eso estaría fijo, entonces la velocidad ahí sería cero. En los cauces naturales no ocurre eso, porque no es hormigón y el material de fondo, sobre todo, se mueve, pues, ¿no? Pero bueno, eso quiero decirles, que como hay velocidades distintas en todos los puntos de esta sección, tengo que tener para esa formulita Q igual B por A una velocidad representativa de toda la sección, ¿sí? Eso es. Esa nada más para hacerles recuerdo de lo que ya han visto en la hidráulica 1, pues, ¿no? Y hasta en el colegio han debido ver esto. Bien, acuérdense, jóvenes, esto que les estoy mostrando, cómo es la distribución de velocidades en una sección según la profundidad. En el fondo, si nosotros tenemos esto que sería de hormigón, la velocidad sería cero, ¿no? Por lo tanto, esta es una parábola donde más o menos a 0.8 de la velocidad o del tirante de agua está la velocidad más representativa de toda la vertical que tengo acá, ¿sí? Ese es su diagrama. Cuando el fondo no es fijo, esa velocidad no es cero. Acá están viendo que hay un valor de velocidad, ¿no? Entonces, pues ahí, según sea el lecho liso o rugoso, va a variar, digamos, la forma de la parábola. Bien, pero acuérdense básicamente que nuestros diagramas de velocidades en los canales son de esa forma, parabólica.
Acá he puesto algunas ilustraciones justamente de eso que les hablaba antes, las isotáqueas. Fíjense, las máximas velocidades siempre están al centro y en la parte superior de las secciones, sea como sea la sección. Incluso fíjense acá en esta sección compuesta, en esta parte superior, hay dos zonas con velocidades máximas, ¿no? Acá. Pero siempre cuando se acerca a los bordes y a la solera del canal, del río, pues esas velocidades disminuyen. Esto es una salida de una ilustración de un registrador automático de velocidades, ¿no? Y acá hay un gráfico isométrico donde, ¿qué les estoy mostrando? En una sección yo establezco muchas verticales. Estas son verticales imaginarias, no he puesto nada, ni cuerdas, ni tablas, nada. Es nada más imaginario, ¿no? En cada una de esas verticales, como pueden ver, hay también una distribución de velocidades, con velocidades grandes allá arriba, más pequeñas en el fondo. En general, hemos dicho, se parecen a parábolas. Bueno, entonces, para poder calcular los caudales para una determinada altura de agua, ¿qué tengo que medir? Tengo que medir el área, eso lo hago mediante procesos de levantamiento topográfico batimétrico, ¿no? Y después tengo que medir la velocidad. Entonces, la clave del asunto es medir la velocidad. Para eso hay muchos métodos. Un método muy sencillo, y tal vez el más barato, es el de flotadores. Flotador es todo objeto que, como su nombre pues indica, flota en el agua. Flota en el agua. Puede ser desde un pedazo de madera, una rama, lo que fuese, hasta flotadores especialmente diseñados para este tipo de mediciones. Una pelota de plástico como esta que está en el A puede ser un flotador. Hay también flotadores así prismáticos, hay los flotadores de bastón como este que está en la ilustración C, etc. ¿Cuál es el tema? El tema es que este flotador está por el agua, está escurriendo, y yo le voy a seguir, voy a establecer una longitud en el cauce que ha recorrido, voy a controlar el tiempo que ha demorado en ir desde el punto A hasta el punto B ese flotador, y voy a decir la velocidad es es la longitud que ha recorrido dividido el tiempo, ¿cierto? Eso es la velocidad. Eso es la velocidad. Nada más que en el caso de los flotadores, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo la velocidad en la superficie, ¿cierto? Y como hemos visto, la velocidad en la superficie no es la más representativa de toda la vertical, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el diagrama de velocidades es una parábola, no es un rectángulo, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos es que estamos midiendo la velocidad de la superficie. Esto que están viendo ustedes en el gráfico B es una plaqueta, ¿ya? Esta plaqueta está adosada al flotador mediante una barra telescópica. Una barra telescópica quiere decir que se puede agrandar y acortar a voluntad. ¿Y para qué se pone eso? Fíjense que yo les he mencionado que a 0,80 del tirante está, digamos, la velocidad más representativa de toda la vertical, ¿cierto? Entonces, esa plaqueta yo la pondré a 0,8 de H. Y el agua va a pegar contra esa plaqueta y yo voy a estar midiendo básicamente la velocidad a 0,8 de H. Por eso es que hay este tipo de flotadores con ese tipo de plaquetas. Igual las de bastón, esto es como una placa también, ¿no? Que tiene una determinada superficie en que choca el agua y bueno, se supone que se está midiendo el agua o la velocidad a esa profundidad. Bien, esos son los flotadores. Los flotadores se utilizan para aforar cursos que tienen cauces muy anchos, pero flujo
cercano al laminar, es decir, que no haya turbulencias. Por ejemplo, acá en el dibujo que se ve dos secciones, la sección A y la sección B, donde yo lanzo un flotador en A, controlo el tiempo que demora hasta llegar a B y listo. Pero ahí tengo varios problemas. Lo primero es que solo en los libros hay secciones, y bueno, en los canales artificiales, ¿no? Secciones homogéneas como esto que estamos viendo, que acá en A es la misma sección que acá, que la misma en B. En los cauces naturales tenemos una gran gama de áreas, de secciones, ¿no? Del río. ¿Qué tengo que hacer? Sacar una sección acá, otra acá, etcétera, y establecer una sección promedio. Eso se puede hacer, ¿ya? Con la velocidad, ya hemos visto, fíjense, si yo lanzo acá el flotador capaz, no va a venir así con línea recta como está aquí en el dibujo. Se va a ir a pasear así, sin no sé qué. A ver, mejor hago un dibujito aquí. Fíjense que en todos los gráficos acá, en este de la derecha, por ejemplo, todos los flotadores están yendo de forma recta. Y no es así, pues, ¿no? Digamos que yo tengo aquí el río. Y el río que sea así. ¿Ya? Este es el río con secciones variables. Y yo he dicho, acá está la sección. Acá está la sección A o 1, lo que quieran, y aquí está la sección 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo voy a lanzar un flotador, por ejemplo. El flotador puede venir así y hacer una cosa así y así, no sé, y llegar acá. Antiguamente lo que se hacía era poner acá un instrumento, pintar con negro, digamos acá un instrumento, un distanciómetro, por ejemplo, o una estación total, lo que quieran, acá otra y acá otra. Entonces, lo que se hacía es, mediante los instrumentos, ir determinando en cada momento dónde estaba el flotador. Esto que estoy pintando es la posición del flotador en cada instante. Entonces, no es un trabajo sencillo, hay que estar ahí y además hay que tener buen ojo, qué sé yo. Pero establezco su longitud. A este yo le voy a llamar L1. Y ha demorado T1. Entonces, eso me va a dar una velocidad V1. ¿De acuerdo? Ahora, voy a lanzar otro flotador, este rojo. Este rojo que lo lanzo acá. Este va a venir así, capaz que se viene así y se ha cruzado. Igual, a ese, pues, ha hecho una longitud 2 en el tiempo T sub 2 y, por tanto, hay una velocidad V sub 2. Entonces, ¿qué se hace? Se lanza muchos flotadores, este que venga así, qué sé yo. Entonces, de todos estos, yo puedo hacer un promedio, una velocidad que me dé la velocidad representativa. Como he dicho con el tema de las secciones, yo puedo hacer secciones en varios sitios y voy a tener también un área representativa y por lo tanto ya puedo calcular el caudal con bastante aproximación. Bien, estos métodos se utilizan, como he dicho, en cauces amplios. Yo he tenido experiencia de hacer este tipo de aforo en el río Paraná, entre Santa Fe y la ciudad de Paraná, que ahí el río tiene más de 2 kilómetros de ancho, ¿no? Entonces, claro, uno lanza muchos flotadores, te lleva el día entero en hacer un ensayo de aforo, obviamente, ¿no? O se puede hacer con muchas lanchas, por ejemplo, ¿no? Que se divide el río, digamos, esta mitad haces tú, esta otra mitad hago yo, y qué sé yo, y voy haciendo las corridas. Pero es un método bastante bueno que se puede utilizar en ese tipo de causas. Los flotadores. Bien. Vuelvo a mi presentación. Si hay preguntas, hablen nomás.
El método más utilizado, el más preciso y todo, es el método de aforo con molinetes. Con molinetes. El molinete es un instrumento como ese que están viendo en la parte inferior izquierda, cuyo sensor es una hélice, ¿ya? Es la hélice. Esta hélice es el sensor. Entonces, fíjense cómo funciona. Otra vez, vámonos a nuestro... Aquí, voy a seguir utilizando mi pizarrita. Yo tengo acá la solera del canal. Que se note, digamos, la solera del canal. ¿Sí? Aquí tengo el agua. Y yo voy a tener acá el molinete que lo voy a dibujar con rojo. El molinete tiene el perfil de un pez, un poquito más grueso lo haré, ¿no? Si no, no se va a ver. Más o menos así es. Este es el cuerpo del molinete, así, con un perfil hidrodinámico. Y aquí adelante tiene la hélice que acabamos de ver, que es el elemento sensor. Este molinete está fijado desde la superficie, ya puede ser con una barra, ¿no? O puede ser con un cable, y por acá abajo tiene un elemento que se llama tara, ¿ya? Entonces acá, voy a ponerle un cuadradito, que es un elemento pesado que ayuda a fijar el molinete en un determinado punto. Obviamente que el agua o el molinete se pone en contra del sentido de flujo del agua. El agua está corriendo en mi dibujo de derecha a izquierda. Se le pone contra el flujo. Entonces, eso va a hacer que la hélice mueva. ¿Qué es lo que yo cuento? Cuento el número de revoluciones que da esta hélice en un determinado tiempo. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Eso es. Por eso es que todo molinete trae consigo una ecuación de esta forma, tan sencillita. Velocidad A multiplicado por n más b, donde n es el número de revoluciones por segundo. En muchos casos viene esta otra relación, pero el n mayúscula es el número de revoluciones y t es el tiempo. Es decir, que n minúscula es igual a n mayúscula dividido t, ¿no? Pero siempre viene con estas ecuaciones. Cada hélice, porque las hélices... Ay, caramba. Bueno, creo que ahora ya voy a borrar la pizarra ya. ¿No? Cada hélice viene así. Digamos que esto sea el cajón, la caja de los molinetes, ¿ya? Entonces aquí voy a dividir en dos. Esto que estoy poniendo así, sería la bisagra, digamos. Entonces, en este lado, en un lado de la caja, está el cuerpo del molinete que se guarda aquí, digamos, ¿no? Después tiene unas barras que van a encontrar por acá, digamos, ¿sí? Varios elementos, varias barras. Pero lo más interesante es que en esta otra parte de la caja normalmente vienen las hélices. Una pequeñita, una más grande todavía, etcétera, etcétera. Cada vez, bueno, me estoy sonseando, ¿no? Un poco. Ya, muchas hélices. Cada una de ellas, así la voy a representar con esta. Tiene así, eso es una hélice, ¿ya? Cada una de estas hélices, jóvenes, tiene una ecuación diferente. ¿Qué quiere decir que tiene una ecuación diferente? Que
los coeficientes de estas ecuaciones pues son diferentes, ¿no? El A y el B. Viene de fábrica su valorcito para cada una de ellas y listo. Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es medir el número de revoluciones que da la hélice en un determinado tiempo. Ahora bien, caramba. Bueno, otra vez borrar la pizarra. Pique. Vuelvo acá. Tengo aquí mi sección de este río. ¿De acuerdo? Ay, caramba. Esa que sea la sección del río, ¿ya? Y tenemos el agüita acá. Bueno, pero, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Lo que sucede es que si ustedes ponen el molinete acá, en este puntito, están midiendo la velocidad en ese punto, ¿cierto? Miden el número de revoluciones y es la velocidad en ese punto. Aplican la ecuación, obviamente. Si ponen acá, están midiendo la velocidad ahí. Y ya hemos dicho que la velocidad varía. La velocidad varía dependiendo del sitio donde está. Entonces aquí de lo que se trata, como hemos dicho, saber cuál es la velocidad representativa de todo esto. Pero claro, solamente en función a puntos que yo puedo medir, en los cuales puedo medir la velocidad, ¿sí? Para eso hay varios métodos, y acá se los comento. Ahí está, algunas fotografías de cómo se mide. Esto es aforo por vadeo, cuando el cauce no es muy profundo, uno puede entrar, teniendo cuidado de ponerse siempre detrás del instrumento. Fíjense, aquí está la hélice, ¿no? El señor este está atrás. Obviamente, ¿por qué? Porque si no, perturbas el flujo y mides cualquier cosa, ¿no? Normalmente, cuando los cauces no son demasiado anchos, se puede poner una cuerda para ir definiendo en qué sitios vas a medir, ¿no? Esta es una ilustración de lo que es una estación limigráfica con cable. Este ya no es un ríecito cualesquiera, este es un gran río. Entonces acá, como pueden ver, hay unas torres a las cuales se adosa un canastillo. En este canastillo puede entrar un aforador, su equipo, y de acá se lanza el molinete con un cable, ¿no? Entonces, fíjense, con el canastillo y la polea que tiene acá para bajar y subir el cable, el molinete tú puedes colocar en cualquier punto de la sección. Te mueves con el canastillo, con el carrito que está aquí, y verticalmente con la polea que puedes subir y bajar. Entonces vas a poder poner el molinete donde tú quieras, en cualquier punto de esta sección, ¿no? Ese es un esquema típico de una estación limigráfica. Entonces, voy acá a lo que estábamos hablando. ¿Qué se hace? La velocidad media se calcula de estas 4 formas. La primera es muy sencilla, pero es la menos precisa también. Yo asumo que la velocidad media de una vertical, estoy hablando, he dividido en verticales la sección y ahora estoy hablando de querer obtener la velocidad representativa de una vertical, de una de estas, ¿ya? Sería la velocidad que he medido a 0,6 de h. Una segunda opción es tomar el promedio del valor que he obtenido a 0,8 de h, aquí arriba, y a 0,2 de h acá abajito. Tendría 2 puntos en esta vertical, los promedio, y eso es mi velocidad representativa para esa vertical. Hay otra que se llama de los 5 puntos. Yo mido la velocidad en la superficie a 0,8, a 0,5, a 0,2 y en el fondo. Y las combino de esta manera. 1/10 de la velocidad en la superficie más 3 veces la velocidad a 0,8 de h más 2 veces la velocidad a 0,5 más 3 veces la velocidad a 0,2 de h
más la velocidad en el fondo. Listo. Ese método es bastante preciso y me da la velocidad representativa para toda la sección, o para toda la vertical, perdón, para toda la vertical. Y el método de integración. Este método es interesante. Puedes agarrar el molinete, ponerlo acá en la superficie e irlo bajando a una velocidad K constante, ¿ya? Y ¡pric! Llegas hasta el final. Has leído un determinado número de revoluciones. Aplicas la ecuación y esa va a ser la velocidad representativa de toda la vertical. A condición de que la velocidad con que has bajado el instrumento, ¿ya? Esa K que he dicho, es constante. O si quieres lo metes hasta el fondo y después vas subiendo, pero siempre a velocidad constante, ¿de acuerdo? Ese es otro método que se puede utilizar. En cualquier caso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué habríamos hecho? Me voy a volver al dibujito para explicarles un poquito más, ¿ya? Entonces, lo que les he dicho, que yo habría dividido la sección en muchas verticales. Aquí una, aquí otra. Ya les he dicho, no estoy poniendo ni cuerdas, no estoy poniendo nada. Esto es imaginario. Y están chuecas, además. Todos son totalmente verticales, ¿ya? Son totalmente verticales. Ahí ya tengo muchas verticales. Entonces, en cada una de esas, yo ya sea por un método de 5 puntos, de 2 o lo que sea, ¿qué he determinado? He determinado la velocidad digamos, a esta le voy a llamar la velocidad en la vertical 1, ¿sí? A esta otra le voy a llamar la velocidad en la vertical 2. Y a esta le voy a llevar la velocidad en la vertical I. Y a esta otra le voy a... Ah, ya no puse. Bueno, ni modo. A esta última... Ah, mira. Pude borrar más bien. Muy amplio. Velocidad en la vertical 1. Velocidad en la vertical 2. Velocidad en la vertical I. Velocidad en la vertical N. ¿Sí? Entonces, yo ahora ya tengo las velocidades representativas en cada una de esas verticales. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo el caudal? Aquí en la presentación. Entonces, la forma más sencilla y más ordenada, jóvenes, ¿qué es? Hacer un gráfico como este, donde en abscisa está el ancho del río, en metros, y en ordenadas graficamos el producto de la velocidad en cada vertical por el tirante de aguas en esa vertical. Por ejemplo, esta sería la vertical de la velocidad en la vertical 1 por el tirante 1. Este otro, la velocidad en la vertical 2 por el tirante 2, etcétera, ¿no? Uno esos puntos y armo este polígono. Fíjense las unidades, acá metros cuadrados por segundo. Por lo tanto, el área de este polígono me va a dar en metros cúbicos por segundo. Y cabalmente, el área de este polígono que ha armado es el caudal que está circulando por esta sección de ese río en ese momento. ¿De acuerdo? Bien, eso es. Ese es el proceso de aforo con molinete. Valga la aclaración, Cenami se hace unos bollos, que yo no sé por qué se hacen esos bollos, pero bueno. ¿Qué hacen ellos? Una vez que tienen las verticales, y acá me está faltando una vertical que voy a...
ponerla todavía, acá digamos, ya, para que se vea más. Yo digamos que tomo esto, ¿ya? Este elemento I. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen lo siguiente. Toman entre la vertical I y la anterior el punto medio, acá. Entre la vertical I y la siguiente el punto medio. Y dicen, en este polígono, en este que estoy achurando, ¿ya? Que tiene un área A sub I, A minúscula I, ¿ya? Hay un caudal Q sub I que va a ser igual a la velocidad de esa vertical I justamente por el AI. ¿De acuerdo? Entonces, para cada vertical hacen eso. Le asignan su polígono, su AI, y obtienen el QI. Entonces, ¿qué va a ser el caudal total que está pasando por ahí? El Q mayúscula I va a ser igual a la sumatoria de los QIs minúsculas, ¿no? Entonces, claro. Otra forma que tienen es de que toman el polígono, voy a pintar con color azul ahora, ¿ya? Digamos para este, que se abra el I, ¿ya? Para este que estoy achurando con azul. A esto le vamos a llamar AI'. Ahí. AI, así para que se note. Cualquier cosa. Este área. En ese área, ¿no? Le atribuyen una velocidad que sería la media entre estas dos velocidades consecutivas, de dos verticales consecutivas. Lo multiplican, entonces a eso le llamaremos, ¿qué le vamos a llamar? Le vamos a llamar velocidad I, así que va a ser igual a un medio de la velocidad, ¿qué le voy a llamar? En la vertical I más la velocidad en I más 1, ¿no? Eso sería. ¿Se dan cuenta? Entonces el caudalcito, que le voy a llamar caudal I2, va a ser igual a I por B I segunda. Y el caudal total va a ser la suma de los QIs. ¿Sí? Es otra forma. Sename utiliza esta que les he mencionado y que he pintado con verde antes, ¿no? Se los menciono porque puede aparecer, puede encontrarse para que no les tome de sorpresa, pero lo dicho, la mejor forma de establecer eso es, pues, aquí directo y llanamente el hacer este polígono, que es muy ordenadito, y simplemente el área de ese polígono es el caudal que está pasando por esa sección. Bien, eso, caramba, me queda todavía algunos métodos. Bueno, los voy a comentar en otra clase, porque es un poquito extenso eso. Pero, vuelvo a lo que había dicho al comienzo. ¿Qué hemos estado haciendo con eso? Hemos estado estableciendo un puntito. Con cualquiera de esos métodos que les he explicado, he establecido un par. Altura en el río con su caudal. Esto, obviamente, para construir una curva de gasto, como esta que estamos viendo, yo tengo que haber medido en diferentes épocas del año. En la época del estío seguramente tendré valores mínimos, en la época de crecidas tendré valores mucho mayores, ¿no? Eso es. El objetivo de esos aforos es determinar estas relaciones que nos permiten pasar de tirante de agua a caudal, con el objetivo de que se transformen los lignigramas medidos en hidrogramas medidos. Bien, eso es.
Bueno, jóvenes, vuelvo con ustedes por si hay preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, el día viernes, jóvenes, nuestro distinguido asistente va a hacer una presentación sobre instrumentos de medición hidrometeorológica, tanto para temperatura como para precipitación, para infiltración, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, por favor, procuren conectarse 7:30 en punto, porque la presentación es un poquito extensa, y para que le den chance, pues, al compañero a que pueda hacer su presentación. Entonces, el día viernes nos conectamos normalmente para esa presentación. ¿Alguna pregunta? Si no, Ingeniero, hola, dale. ¿puede pasarnos las presentaciones de los temas ya terminados? De acuerdo, hoy mismo las pondré.